Hoy hablaron de los bolsos que se encontraron en la televisión pública. Como yo le digo, las bolsas mortuorias. Esa plata que se encuentra ahí, esa ficción de Belgrano, esos 11 palos, son los 11 palos o 20 palos o no sé cuántos billones de palos que le hacen falta a esta gente para que tenga una escuela. A mí me saca esto. Poneme el informe de la TV Pública y me voy a conversar con Rogelio Frigerio. Los retiros en efectivo fueron un total de 3, todos producidos en la misma semana, por un total de 11.400.000 pesos. Rosario tomó las riendas de la situación, encaró una investigación interna que derivó en el pedido inmediato de una auditoría a la Sindicatura General de la Nación. El procedimiento fue irregular. Los responsables de las áreas están fuera de sus funciones porque fueron removidos de sus cargos y el resto de las personas involucradas, de lo que estamos sabiendo hasta el momento, no pueden estar en funciones. Gracias, Rogelio, por estar con nosotros. No, gracias por invitarme. Te veía, ahora vamos a ir al tema de... Se comprobaron 3 retiros por un total de 11 millones, mientras buscamos a Maya, que no fue nunca al colegio. O sea... Sí, tomo lo que decía Jacobi también, ¿no? Creo que el espectáculo de los políticos echándose la culpa de lo que pasa mientras la Argentina está cada vez peor es lamentable y es bochornoso, ¿no? Yo creo que todos tenemos que asumir que de alguna manera tenemos una cuota de responsabilidad en esta decadencia de nuestro país. Por supuesto que no es la misma responsabilidad para todos. Hay algunos que gobernaron mucho tiempo y seguramente hicieron las cosas peor que otros. Hay algunos que se enriquecieron mientras el pueblo se empobrecía y otros no. Pero claramente creo que asumir que toda la dirigencia política, por acción u omisión, tiene una cuota de responsabilidad en que la gente viva tan mal en nuestro país, creo que puede ser un principio de la solución, ¿no? Un principio para que entendamos también que con este nivel de división de la sociedad, de la cual muchas veces la política se aprovecha para las campañas electorales, no vamos a ninguna parte. Y lo de la educación es vital, porque ya había una desigualdad previa. Por supuesto que en la Argentina había una desigualdad previa. Haber cerrado la escuela durante todo el año pasado, cosa que no pasó en ningún otro país, por lo menos que yo conozca, acentuó esa desigualdad muchísimo más, porque los que pudimos mandar a nuestros hijos a escuelas donde había educación por Zoom o por Internet, más o menos pudieron adquirir algún nivel de conocimiento. Ahora, los que no tuvieron, que son miles y miles de chicos en la Argentina, que generaron precisamente una agudización de esa desigualdad de origen, que es quizá uno de los peores problemas que tiene Es muy nuestro país. impresionante porque, por un lado, a mí se me llenan los ojos. Yo no puedo dejar de ser mujer y madre, ¿viste? O sea, estamos buscando una nena que Dios quiera aparezca con vida, sana y salva, pero vos pensás, sea cual fuera el final, es una criatura a la que le robaron todo. Ya se lo robaron. A los 7 años le robaron todo. Tengo una nena Ojalá de que no le 11 roben la también. vida, Para pero mí, le robaron todo. ponerme en el lugar de esa madre es tremendo, porque el nivel de desesperación, a mí se me pierde 5 minutos mi hija y me vuelvo loco. No, pero yo cuando miro a esta gente, ¿no? Digo, mucha gente dice, "Ay, estos negros de mierda que te cortan siempre la calle, los piquetes". Esta gente está todos los días reclamando por algo, pero nunca los escuchan. Me podés decir, bueno, ellos votan siempre lo mismo, ponele, porque esto no empezó ayer, ni con Macri, ni con Cristina, esto empezó hace mucho. Pero yo me quedé pensando, para mí la historia del día y la que no me saco del corazón, Rogelio, es que a Maya ya le robaron la vida, pase lo que pase, porque no le dejaron durante 7 años tener una vida digna. Acompañaba a la mamá a buscar cartón. Además, todos saben que los años más importantes en la formación de cualquier criatura son los de la primera infancia. O sea, si no tenés estímulo en ese momento, ya hay una desigualdad de origen que nunca más ¿Por qué los políticos se llenan la boca hablando en campaña, o ahora también, de la igualdad, de la inclusión, y hacemos el Ministerio de la Mujer? El Ministerio de la Mujer es Maya, como mujer adulta. Digo, para mí el Ministerio de la Mujer es Maya. Como Ministerio de la Mujer, que Maya no haya ido nunca al colegio y debe haber millones de Mayas. Digo, a eso me refiero cuando me enojo con el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de no sé qué. Es que es así, esto? nosotros... Pon en práctica, basta de teoría, basta de dibujitos de colores, basta de pañuelos de colores. La Argentina ha venido multiplicando la presión impositiva
¿no? Para financiar un Estado cada vez menos presente, o ha emitido, o le ha dado la máquina de emitir pesos para financiar un Estado cada vez más ineficiente. Si tenemos cada vez más gasto público, pero la gente percibe que hay cada vez menos Estado que te cuida, que te educa, que está ahí para cuando te pasan estas cosas como la de Maya. Creo que hay que replantear todo en la Argentina. Y también hay que entender que este nivel de complejidad de problemas que no son de ahora, que se repiten algunos de hace casi medio siglo, requieren de una mirada distinta desde la política, porque si lo vamos a intentar resolver de a uno o de a una facción política, esto no se va a resolver. Por eso es tan importante el diálogo y llegar a acuerdos, aunque sea de 4 o 5 cosas fundamentales que despejen un poco el panorama futuro. Por supuesto que vamos a tener diferencias, por supuesto que hay algunas diferencias probablemente irreconciliables en términos de valores, de lo que pensamos de la República, de la justicia, pero pongámonos por la gente de acuerdo en 4 o 5 cosas que claramente le pueden cambiar la vida a nuestra sociedad. Y para eso hay que dialogar, para eso hay que tender puentes y para eso hay que superar esta grieta que lo único que hace es, de alguna manera, generar una restricción al desarrollo de la Argentina. La grieta existe, es obvio que existe y la sociedad probablemente tenga muchos fundamentos para pertenecer de un lado al otro y para tirarse piedra de un lado al otro. Lo que no puede hacer la dirigencia política es usar esa grieta en beneficio personal desde el punto de vista electoral, porque ahí sí estamos condenando al país al fracaso eterno. Cuando ves lo que pasó en la televisión pública, con los 11 palos que aparecieron y supuestamente hay responsables, no se batalla quiénes son los que se van de la televisión pública, si ya están los nombres dados, si se dieron a conocer. No se dieron los nombres. Aparecen 11 palos de la nada en bolsos. Sí, en 3 días, el 2, el 4 y el 8, martes, jueves y lunes, se retiró esa plata de un banco que está dentro de la televisión pública. Un banco que atiende como sucede en otras empresas. Lo que hasta el momento no sabemos ni los nombres ni en qué áreas trabajaban o trabajan, porque todavía no fueron desafectados. A mí lo que me impacta, ¿sabes qué es, Rogelio? Yo la veía recién, veía a Meritelo y veía a Lufrano. ¿Tanto le cuesta al político o al que ocupa un lugar de privilegio frente a una cosa así, si tenés el trasero limpio, decir yo me voy porque yo no vine a esto, si yo no soy responsable, pero pasa esto en mi gestión, yo me tengo que ir? Porque con esos 11 palos empezás a hacer una escuela para una Maya. Con 11 palos haces y pones guita en un hospital. Si nos guardaron, nos encerraron para hacer ¿qué? Bueno, Nadie se va, nadie se quiere ir nunca. Nadie dice, yo, la verdad que pasó esto en mi gestión, me voy. Lufrano tiene que irse. Y no tengo nada personal con Lufrano, pasó en su gestión. Chau. La dirigencia no política, alcanza con que digan quiénes fueron los responsables. En gran medida, a la dirigencia política le cuesta volver al llano, ¿no? Le cuesta volver a trabajar en el sector privado, como tenemos que hacerlo todos para sobrevivir. Y la dirigencia política, en gran medida también, dedica más tiempo y energía a ver cómo sostiene su lugar de poder y muchas veces de privilegio que pensar en la gente, ¿no? Y creo que eso también forma parte de ese divorcio cada vez más grande que hay entre la agenda de la política y la agenda del ciudadano común. Los políticos hablamos o hablan de cosas que no tienen que ver con los problemas del día a día de la sociedad. La justicia, la reforma de la justicia, que no es la reforma de la justicia es una reforma para la gente que está en la calle. Para los políticos, para ver cómo los políticos zafan precisamente de dar cuentas a la justicia. No es una reforma de la justicia para que la sociedad, que se siente desamparada precisamente de la justicia, esté más tranquila. Pero así como eso, te diría, el 80% de la discusión de la política hoy no tiene nada que ver con lo que hablan las familias con muchísima angustia y desesperación a la hora de la cena, los que pueden tener una cena familiar. Totalmente. No tiene nada que ver. Digo, la discusión de la familia es cómo llegan a fin de mes, qué pasa con la inflación, el que tiene empleo, la angustia por poder perderlo, el que no tiene, la angustia por saber que va a ser muy difícil que encuentre uno, los problemas que hay frente a la justicia, los servicios públicos que no existen. ¿Qué pensás de Soria? Ahora vamos a escuchar un audio en la red hoy con Luis Novarecio. Yo creo que tiene muchas lecturas esto. Primero, claramente, a todas luces forma parte de una estrategia de condicionamiento de la justicia y tenemos que estar muy atentos de esto. Tenemos que estar muy atentos de esto porque está en juego también, obviamente, la República, ¿no? Cuando se condiciona la justicia, cuando un poder intenta condicionar a otro poder, ahí cruje la República y la sociedad tiene que estar muy atenta, que de hecho lo está, ¿no? Yo la verdad que estoy hoy mucho más tranquilo que hace unos años respecto a esa natural predilección que tiene este gobierno por avasallar cuestiones que tienen que ver con nuestro valor republicano, porque veo a la sociedad mucho más despierta para salir a defenderlos.
Pero bueno, creo que el tema del nombramiento del ministro de Justicia también tiene que ver con las internas del poder, ¿no? Las internas del poder, en donde claramente hay un presidente que pierde cada día más espacios y una vicepresidenta que toma, obviamente, el lugar que el presidente le deja, ¿no? Y creo que eso también es preocupante porque somos un país presidencialista. Nos guste o no nos guste, algunos preferiríamos otro modelo más parlamentario, pero somos un país presidencialista y necesitamos un presidente que conduzca realmente y sin titubeos las riendas de la Te administración interrumpo un pública. segundo, Rogelio. Nos vamos al móvil con Cristian Balbo. Está pasando algo, quiero que nos cuentes. ¿Qué pasó, Cristian? Te estamos escuchando. Viviana, vemos que se están acercando más vecinos de otros barrios para solidarizarse con la búsqueda de Maya, por eso están aplaudiendo. Ustedes tienen la imagen aérea, se ve la autopista de Lepiane cortada por completo a esta hora de la tarde, ambas manos. Se acercan, fíjense cómo se acercan más columnas de vecinos de Villa Zabaleta, de la 21-24. Muchísima gente que se ha solidarizado con el caso de Maya, Viviana. Vos lo remarcabas. Es el caso testigo de una niña de tan solo 7 años que jamás pasó por la escuela, la menor de 8 hermanos, que vive en situación de calle con su madre, que se dedica a cartonear y a juntar cobre aquí por la zona de Villa Sildáñez, que se ganó la confianza de un hombre que le prometió cambiarle la bicicleta y a partir de ahí no se supo nada de esta niña de tan solo 7 años y por eso la conmoción, y por eso eriza la piel, y por eso sigue llegando gente y gente aquí sobre la autopista de Lepiane, porque quieren que aparezca Maya, quieren que aparezca sana y salva. La familia inclusive, fíjate vos, recibe amenazas, está recibiendo amenazas a esta hora de la tarde, pero es más fuerte la solidaridad, es más fuerte la solidaridad de quienes se han acercado aquí y por eso el aplauso porque esto deja en evidencia que no es un caso más, es el caso de Maya, caso que representa la situación de calle de millones de niños que lamentablemente no pueden acceder a la escuela, que van a un comedor comunitario. Sí, Cristian, te pido 5 minutos. Voy a seguir conversando con Rogelio Frigerio. Si podés ponerme algún familiar y enseguida converso con algún familiar de Maya, hablábamos con su prima. Perfecto. Si tenés cerca una tía, algún familiar, enseguida pido hablar con vos de nuevo y hablo con algún familiar. Ya vuelvo con Cristian Balbo. Antes de terminar, Martín Soria llega al Ministerio de Justicia tras una larga lista de denuncias y ataques contra jueces y exfuncionarios de Macri. Martín Soria, la vicepresidenta, quiere que la misma justicia la libere de culpa y cargo. Algunos de los titulares de los portales hoy en la Corte y Comodoro Pi asumen que la designación de Soria es una mala señal y un triunfo político de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué de todo esto te parece que es así, que todo esto me decís nada que ver? No, que, como te decía antes, claramente acá hay esto forma parte de una estrategia para condicionar a un poder de la República, un poder independiente o que tiene que ser independiente como la justicia. Los antecedentes del nuevo ministro no ayudan a pensar otra cosa. ¿A qué viene Soria? Sería la pregunta. Me parece que a eso, ¿no? A intentar condicionar a la justicia para que los políticos, algunos dirigentes políticos, algunos funcionarios puedan dormir más tranquilos. Y la verdad que la justicia está muy mal en la Argentina como para que ese sea el objetivo principal. O sea, Soria viene a condicionar la justicia. Bueno, me parece que forma parte de una estrategia, ¿no? En la cual hay que estar muy atentos de condicionar la justicia. Insisto, en una agenda que nada tiene que ver con los problemas de del ciudadano común, del ciudadano de a pie, que sufre precisamente una justicia que no está a la altura de las circunstancias, pero de otro problema o de otro modo. ¿Y Alberto Fernández cómo lo ves? Bueno, yo creo que Alberto Fernández, el Alberto Fernández de hoy no tiene nada que ver con el Alberto Fernández que asumió como presidente, por lo menos desde mi visión como ciudadano común, ¿no? Digo, arrancó con una impronta que se fue diluyendo, la convocatoria a la oposición para trabajar juntos en los primeros tiempos de la pandemia era auspicioso, ¿no? Esas conferencias de prensa con Horacio Rodríguez Larreta, todos lo veíamos como algo importante para la Argentina, como un paso adelante respecto a lo que uno esperaba de un gobierno con impronta kirchnerista. Pero eso se fue diluyendo, el gobierno se fue encerrando en sí mismo, es un gobierno cada vez más endogámico y que fue, a partir de eso, cometiendo un montón de errores, desde Vicentín, la fórmula para cambiar la manera de indexar las jubilaciones, que obviamente perjudica solo a los jubilados, porque no es una fórmula de indexación para todo el sistema del gasto
públicos, sino solamente para los jubilados. Digo, los ataques contra la justicia, la quita de recursos de un día para el otro a la Ciudad de Buenos Aires. Hay un sinnúmero de errores, a mi juicio, que tienen que ver con esta transformación de un gobierno que parecía que venía a ser una cosa y claramente hoy está haciendo algo ¿Y totalmente quién para vos, distinto. Rogelio, estaría conduciendo el país? ¿Alberto Fernández o Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, como planteaba antes, ¿no? Este es un país presidencialista. A mí es obvio que todos percibimos que la expresidenta... Pero la verdad, lo que vos sentís, No, por eso sabemos digo, que es presidencialista, pero todos es un caso muy excepcional. Todos vemos que la expresidenta es la que hoy tiene más manejo de la agenda diaria del poder. Pero esto no lo exculpa al presidente, porque la responsabilidad, los argentinos, los que lo votaron, digamos, lo votaron al presidente. Y es el presidente el responsable, para bien o mal, de las cosas que pasan en la Argentina. Y tiene todavía más de la mitad de su mandato por delante y esperemos que algo cambie, porque no se puede esperar el 2023 para resolver todos los ¿y problemas. vos crees que la puede dar vuelta de alguna manera Alberto Fernández? Bueno, Faltan 3 años y tiene es un la montón. responsabilidad de hacerlo. Digo, hay un montón de argentinos que sufren día a día por cuestiones que no tienen nada que ver con la agenda de la política. Tiene la responsabilidad de hacerlo y yo creo que la oposición también tiene la responsabilidad, si el presidente se decide, a tratar de, en conjunto, encontrarle una solución a estos problemas que se vienen repitiendo desde hace tanto tiempo. Hay que pensar más en la gente y menos en los intereses partidarios, en los intereses personales de los políticos, hay que anteponer la agenda de la gente a la agenda de la política e intentar reconciliar precisamente a la política con el ciudadano común, insisto, que está cada vez más decepcionado de lo que pasa. ¿Cómo es tu relación hoy con Mauricio Macri? Bueno, justamente teníamos una reunión pendiente ahora, después de un tiempo largo que no nos vimos. Yo no participo en ninguna mesa de conducción, yo no tengo ningún cargo público y ningún cargo partidario, así que es lógico que no esté en una permanente discusión o debate con él y con la mesa de conducción hoy de la oposición. Pero digo, fui ministro del gobierno de Mauricio Macri durante 4 años y obviamente hoy me siento parte de una coalición de la oposición que tiene la responsabilidad de sostenerse unida y de alguna manera de proponerle a la sociedad a futuro algo distinto. Por supuesto, algo distinto a lo que está pasando hoy en la Argentina, pero superador también de nuestro gobierno. ¿Ninguneado, Rogelio, en algún momento por el macrismo? A ver, el gobierno nuestro nació como Cambiemos, nació como algo distinto que venía, digamos, a amalgamar distintas miradas, matices distintos detrás de un programa y con la idea también de dejar atrás un gobierno que claramente afectaba a los valores republicanos y democráticos. Y lamentablemente también hay que reconocerlo, fue un gobierno que se fue encerrando en sí mismo, ¿no? Y terminó mucho más endogámico y mucho menos Cambiemos que en el origen. Y ahí, bueno, todos los que no formamos parte de esa mesa más chica de conducción, de alguna manera nos sentimos que no estábamos en la toma de decisiones del día a día, a pesar de tener, como en mi caso y el de otros ministros, muchísima responsabilidad. Pero yo soy de lo ¿Eso que mismo tiene... le pasó a Monzó, por ejemplo? Sí, pero le pasó a Emilio y a muchos otros ministros. ¿A quiénes más? No, eso te lo tenés que preguntar vos, no me gusta hablar por los demás, pero creo que más allá de la mirada importante para el pasado, que solo sirve para no volver a cometer los errores, lo que tenemos que hacer desde la oposición hoy es proponerle a la sociedad algo distinto para el futuro, que, insisto, supere esta triste realidad de la Argentina, pero también muestre que aprendimos de los errores de cuando nos tocó en esos 4 años gobernar el país. Macri presenta el jueves su libro. ¿Ya lo leíste? ¿Te lo mandó? No, todavía no lo leí. O sea, lo voy a leer. Pero no te lo mandó. No, creo que no está todavía el libro. No, sé. bueno, pero viste que se suele mandar. sí. Sí, no, ya hay muchos que lo Sí, hay leyeron. mucho que no, yo no lo leí. Lombardi lo leyó, contó el otro día algunas cosas. Digo, cuando ves que además toda esta cosa del tomatazo... Esto tiene que ver con la intolerancia, ¿no? Con lo que hablabas vos al principio del programa, ¿no? Con esta idea de Discurso único. De pensamiento único, que tiene que ver con lo de Mercedes Morán también, ¿no? Sí. Porque es como que hay solamente una visión parcial de los derechos, ¿no? Hay solamente algunos que pueden expresarse y publicar libros y otros no. Hay algunos algunos derechos humanos que son importantes, los de Formosa no.
lo de los formoseños. No, digo, hay una mirada parcial en general de los derechos de los argentinos que creo que hay que corregir. ¿Y por qué? ¿Y por qué llegamos hasta acá donde yo tengo una conversación con vos y si no pienso como vos, sos o mi enemigo, o yo creo que lo que digo es palabra santa, única, digo, esa intolerancia es insoportable. Esa grieta explica mucho de la decadencia argentina que vivimos hoy. Esto es algo que existe, no podemos negar que esto existe, pero lo que definitivamente no podemos hacer es desde la responsabilidad de la dirigencia política usar esa realidad para beneficio propio. Es decir, usar esa grieta porque entendemos que puede facilitarnos la llegada al poder o beneficiarnos desde el punto de vista electoral. Creo yo que la dirigencia política y la dirigencia en general de la Argentina tiene la responsabilidad de hacer lo imposible para ir cerrando esa grieta, porque mientras esa grieta subsista, mientras esa intolerancia exista, que no es solo de una parte, muchas veces también es de la otra, la Argentina no tiene futuro. A mí recién decía lo de Mercedes Morán y no te metí al comienzo porque me daba un poco de pudor. Me dice no, pero digo, que ya nos digan qué tenemos que hacer en la cama también es raro, ¿no? Porque digo, se le abre a las... O sea, a mí me gustaría que tanto Mercedes Morán como todo ese colectivo estén ahora en las redes explotando, pidiendo por Maya y porque la educación sea igual para todas nosotras, porque ahí también nos uniríamos todas las mujeres. Yo no me diferencio por un color de un pañuelo, o sea, más allá de defender la vida de la Concepción. Yo estoy sufriendo por lo que le pasa a Maya. Entonces digo, Mercedes Morán te sale con lo que hay que hacer o permitirle a un hombre en la cama cuando se supone que dos personas adultas y de común acuerdo hacen lo que quieren. Digo, ¿a qué clase de mujeres crees que le hablan esas mujeres? Como varón te lo pregunto, porque viste que ahora no te pueden ni correr la silla en un restaurante, ni abrir la puerta a un auto, o sea, no entiendo bien hacia dónde estamos yendo. Y me lo pregunto y me lo sigo preguntando. Por un lado está claro que que las mujeres en el mundo, digamos, tienen menos oportunidades que los hombres, que hay más violencia contra las mujeres, eso está claro. Ahora, una vez que lo aceptamos y hacemos cosas para intentar corregir esta situación, yo soy de los que creen que está bien los cupos en la política, etcétera, por un tiempo, para igualar oportunidades. Por supuesto que si eso permanece en el tiempo es que no sirvió. No, tal pero cual. hay que romperle... Porque lo importante es la inteligencia. Exactamente. Más allá de si pero a hombre o veces mujer. necesitas algo disruptivo para equilibrar de origen sí. las desigualdades. Por supuesto que también hay que tener una acción desde el Estado para proteger la violencia de género, etcétera. Obviamente que eso está así. Cuando te pasás de la raya, hasta ese esfuerzo empieza a perder potencia y perder fuerza. Yo creo que tenemos que ser más tolerantes todos, ¿no? Y a mí me gusta ser caballero, y no voy a dejar de ser caballero porque alguien puede entender que eso es una actitud machista. Porque me parece que hay muchas mujeres que sienten que esa actitud forma parte de la galantería y que la aprecian. Por supuesto habrá otras que no, ¿no? Pero ¿por qué quitarle el derecho a esa mujer que se siente halagada cuando un hombre le abre la puerta de hacer ese gesto? ¿Por qué? ¿Quién tiene la verdad? Yo a veces pienso si estas mujeres, porque me llama la atención, porque digo, si el papá alguna vez les hizo un café con leche, si el papá alguna vez las abrazó, o no tuvieron, o sea, o qué les pasó con los varones. Mirá, yo no he tenido las mejores relaciones de mi vida con los hombres, sin embargo los amo. Quiero decir, no veo en un hombre un enemigo, tampoco lo veo en una mujer. Digo, no sé qué nos está pasando con este sesgo de decir, esto es así, y ahora es con quién te tenés que acostar y qué le podés pedir o qué no le podés pedir. Digo, esto eso es es violento. Pegar una patada en los huevos a un tipo que te dice tal cosa en la cama. Se supone que no llegaste a la cama, ¿no? O sea... Hasta ahora lo que veíamos era una bajada de línea respecto a lo que había que hacer o había que pensar de alguna manera pública. Meterse en la intimidad de dos personas adultas ya es pasar muchos límites. Una locura. La última, ¿qué hacemos con las fronteras? ¿Se abren, se cierran? Las fronteras de la Argentina tienen que estar abiertas para los que quieran venir a trabajar en la Argentina. Lo hemos hecho nosotros en nuestra gestión. Digamos, han venido muchos venezolanos escapándose de la dictadura de Venezuela a trabajar a la Argentina. Como los venezolanos han recibido a muchos argentinos durante nuestra dictadura. Pero claramente, así como hay que ser abiertos para el que quiera venir a trabajar, hay que ser totalmente inflexible para el que quiere venir a delinquir o el que tiene antecedentes penales. De esos no queremos en la Argentina. Y pueden convivir ambas cosas. Podemos ser un país abierto para el que quiera venir a trabajar y muy cerrado para el que tenga antecedentes penales o quiera venir
a delinquir. No son cuestiones contradictorias. Creo que un Estado inteligente puede hacer una disquisición entre las dos realidades y trabajar en consecuencia. Ahí tenemos las placas, ya lo continuamos con Bataglia. Rogelio, muchísimas gracias. Un Muchas placer, gracias por como siempre. Tienes las manos heladas. ¿Pasaste Hace frío? frío. Sí, hace frío. Permíteme Muchas gracias. saludar a Perdón, Rogelio. sí. Uy, te saludan, Rogelio. Después de tanto tiempo, quisiera saludar a Rogelio. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Con quien hemos tenido algunas diferencias también en su momento. Sí, no siempre estuvimos de acuerdo. Y eso es bueno. eso. Algunas, ponele. Bueno, algunas. Eso habla de la pluralidad del espacio en el que estamos. Claro, es cierto. Alguna vez él dijo, no hay que sacar, dijo a Macri de la cancha porque tiene mucho para aportar. Esto lo dijiste tú, Rogelio. Ahora yo no soy quien para sacar de la cancha a nadie. Bueno, yo recuerdo que acoté, bueno, si tiene mucho que aportar, mejor sacarlo el Verás, por ejemplo, ¿no? Pero yo igualmente, los tiempos están degradándose. Viviana, yo polemizaba con Rogelio hace unos tiempos. Ahora Fernando Iglesias polemiza con Piñón Fijo. ¿A dónde hemos llegado? La semana que viene va a discutir con Peppa Pig. ¿A dónde hemos llegado? Esto es realmente increíble. De manera que, bueno, nada más, si quieres, Rogelio, podemos ya tomar algo. Como no, hace Tómese rato que algo no nos en la vemos. esquina, que Yo le hace mucho que decía, no se ven. yo le decía disyuntor, le decía a Rogelio sobre su gestión, pues él se dedicaba a bajar tensiones. Él bajaba tensiones todo el tiempo. Es buena esa. Así que, Por eso no se sigue hablando con casi ninguno. Gracias, Durán. adiós, Rogelio, que vaya todo bien. Gracias. Estás igual, ¿eh? Usted Muchas también, gracias. con ese pelo hermoso. también. Pero yo hago un retoque, él no, él está Se igual. nota el retoque, se nota un montón. Gracias, Rogelio. Gracias. Un placer como Igualmente. siempre.